entendemos es que la senadora Luque ha estado precisamente con esta organización de pueblos indígenas del Oriente llamando la atención sobre lo que tiene que ser una rápida solución política al tema de la minería ilegal. Y por supuesto que vamos a hablar también de otros temas de coyuntura, pero saludamos ya entonces a la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque Ibarra. Estábamos mostrando, senadora, imágenes de la minería ilegal aluvial que contamina mucho y que entiendo es la preocupación de esta organización de pueblos indígenas orientales, ¿no? O del Oriente, básicamente. Quisiera empezar por eso, porque aquí le hemos puesto mucha atención al tema de la minería informal, ilegal, pero sobre todo aquella que contamina, ¿no? ¿Qué ha encontrado usted en este viaje a la región Loreto, senadora? Muy buenas noches, bienvenida a Latina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, yo he estado entre el domingo y hasta el día de hoy en la zona de Iquitos. He tenido una reunión no solamente con organizaciones indígenas, sino con organizaciones de mujeres, gremios, y mi visita coincidió con un paro que se ha desarrollado por 48 horas que inició el día de Ujú. ayer y que precisamente uno de los temas principales era el tema de la minería ilegal. Lo que yo puedo mencionar es que a través de todos los diálogos que he recogido, hay una enorme preocupación por la contaminación de los ríos más importantes que rodean a esta región, entre ellos el Nanay, río el cual la población está pidiendo que se declare intangible, que no se autorice ningún tipo de concesión de mediana, pequeña, de ninguna naturaleza, Ujú. y que se genere niveles de control, porque en todo este ámbito del río, que son poco más de 300 kilómetros, se encuentran pineros ilegales que vienen de distintos lugares, incluso de afuera, Ujú. y están derramando mercurio sobre el río. La gente me ha mostrado fotografías de sus hijos, fotografías además de... ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos perfecto. Nos está Sí, contando que la fotografías, población le ha mostrado evidencia sí, de la contaminación ambiental del río Nanay, ¿no? Y quiero sí, solo precisar que estamos viendo imágenes del documental de Latina, pero que ocurre en otra región, en Madre de Dios, la zona de La Pampa. Pero allí también había el reclamo del mercurio, senadora, y allí también había el reclamo de un uso descontrolado de químicos que afectaba a la población. Cuéntenme qué le contaron allí las familias sobre los niños. Vamos a retomar la comunicación con la senadora Ruth Luque. A veces cuando hacemos estos enlaces yo creo que les entran llamadas, ¿no? Los políticos pues son personas súper ocupadas y tal, y como nosotros tenemos la facilidad de hacer un enlace vía Zoom, Meets o cualquier plataforma de videollamadas, a veces el propio político se conecta del celular y le entran mensajes o llamadas. Eso suele a veces causarnos problemas. Pero estábamos hablando de la contaminación que se hace con metales pesados para la extracción de oro aluvial. Tú me dirás, ¿qué es eso? La extracción de oro en río. La extracción de oro en río ha generado preocupación en comunidades indígenas del oriente peruano y le han trasladado esta preocupación a Ruth Luque, y eso era lo que la senadora nos estaba contando. Ya la escuchamos bien y ya la vemos bien, senadora. Se quedó en esto sí, del mercurio, que le estaban dando un testimonio los familiares o las personas afectadas. sí. Lo que sucede es que en el Nanay y en otros 12 ríos que están todos alrededores y afluentes de Loreto, Ujú. prácticamente está lleno, digamos, de minería ilegal, dragas, embarcaciones que pasan insumos químicos, y se está derramando de manera directa mercurio. La gente usa este río porque es el principal eh, espacio que tienen para no solo bañarse, sino consumen el agua de ahí. Es la única fuente que se tiene. De hecho, en Loreto no existe agua de calidad, y el agua que se tiene es entre a veces 2 horas, 3 horas, y en otros Ujú. lugares 1 hora. Pero a esto Claro. se suma un tema que es grave, que yo he descrito en mis redes, que son las amenazas. En mi visita he recibido hasta por lo menos 4 testimonios de personas que están amenazadas. Me han hecho ver los mensajes, los audios que están recibiendo, y se trata entre líderes indígenas, personas que están coordinando este comité de defensa del río, que de manera directa les Ujú. han llegado amenazas diciéndoles que si siguen con esto los van a matar. En otros casos de una líder indígena que me parece
muy grave, que incluso la amenaza está directa a su integridad sexual. Entonces, hay un problema realmente de fondo y que Ujú, creo que es importante que el Estado atienda y mejore los niveles de control, pero especialmente coordine en todos los ujú. ámbitos de las diversas cuencas que se están presentando. En algunos casos son las propias comunidades las que están generando niveles de control y se están Claro. exponiendo y enfrentando de manera directa a organizaciones casi criminales, prácticamente Mm. criminales, porque Bueno, incluso vienen de tuvimos, otros senadora, lados del país. claro, tuvimos lo de Américo Pascuala, que por fortuna han confirmado que eh, está vivo, ¿no? Esta Ujú. situación de este líder nativo también, defensor ambiental, que creo que es la categoría donde tenemos que poner a estos peruanos que con alguna representatividad de comunidades dicen, oye, yo me paro aquí al frente a defender el medio ambiente, pero al final, ¿qué ocurrió con Américo Pascuala? La vimos también reaccionando a lo que fue una noticia que felizmente se aclaró, ¿no? Este defensor Sí, ambiental está con vida, pero ya puso el tema preocupante de nuevamente los defensores amenazados por las redes criminales. sí. En este caso, esta persona ha recibido amenazas, ¿no? Ujú, Él es un monitor, un vigilante comunitario, incluso parte de la Guardia Indígena que ellos han constituido en su territorio, y este caso es de la zona de Pucallpa. mm, Entonces, él ya ha recibido amenazas en varias oportunidades, y entonces él no llegó a su domicilio, él había hecho un viaje, ujú, tuvo algunas dificultades, no retornó, y es evidente que la familia inmediatamente se comunicó con los dirigentes. De hecho, en la zona de Loreto estaba el vicepresidente del ORAU, que es la organización regional de los pueblos indígenas de la zona de Pucallpa, y claro, ellos asumieron de que pasada unas largas horas, casi porque eran 2 días, le había pasado algo. ujú. Entonces, por eso es que la organización saca un comunicado y destaca que ha recibido amenazas y que probablemente su vida está en riesgo y solicita que lo busque. Claro. Entonces, como usted dice, no ha pasado, no ha sido asesinado y creo que es algo que ninguna persona debería hacerlo, pero somos una de las regiones en América Latina Mm, con los mayores números en los cuales por defender, denunciar una contaminación, las personas son asesinadas y se sí. trata básicamente de personas vinculadas a organizaciones indígenas, sean mujeres u hombres. Y Ujú, la razón es muy simple, porque la población se está enfrentando sola, se está enfrentando sola. Y en la región de Loreto, ¿por qué la movilización tiene como agenda central combatir la minería ilegal? ¿Por qué no solo los pueblos indígenas, los jóvenes, los colegios, las iglesias, todos se han movilizado? Hoy día, si uno ve las imágenes, los videos, es una marcha impresionante y es la segunda movilización más fuerte en defensa del Nanay y ujú, contra la minería ilegal. La pregunta es ¿por qué? ¿Y sabe cuál es? Es que esta economía ilícita no solo se está apropiando territorios indígenas, poniendo en riesgo a las poblaciones, está ingresando a las zonas urbanas, está ingresando y se está acrecentando los niveles de inseguridad. Y ujú. entonces hay temor, miedo, porque además se están impactando fuentes principales de agua que ya no queda. El Nanay Correcto. tiene mercurio, entonces la gente dice, ¿qué va a suceder mañana más tarde? Esta zona se va a volver más insegura si están matando. Y entonces la gente, lo Claro. único que le está quedando es generar, digamos, coordinación y están generando estas movilizaciones para llamar la atención del Estado. Ujú. Entonces, sí es un problema, en mi opinión, tiene que ser enfrentado de manera Con diferenciada. No es firmeza. lo Ahora, mismo. ujú. Ujú. Solo, senadora, quiero comentar las imágenes que tenemos en pantalla, que son imágenes compartidas por el Ministerio del Ambiente y el CERNAMP el 24 de agosto. Dice que hicieron una interdicción de 10 dragas, ¿no? Uh-huh. Intentando quemar, dinamitar. Ahí tenemos la imagen de cómo, claro, eh, se ve que hay trabajo, pero uno diría incipiente, ¿no? Y creo que la población respalda estas acciones, porque finalmente lo que hacen allí es, con esa presencia policial, militar, habría que ver exactamente qué es, pero terminan ahuyentando o, si quiere, destruyendo parte de lo que utilizan los mineros ilegales, ¿no? Pero se ve bien tupida esa parte del río Nanay, o sea, se ve una parte bien inaccesible, digamos, con poca presencia del Estado, ¿no? Me imagino que Hay esa es tres la norma ahí. problemas, sí, hay tres Mm, problemas en las interdicciones. Y es algo que yo lo he venido denunciando también en mi mandato entre el 2021 y 2026, cuando fui presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y visité toda la cuenca del río Santiago
y visité Condorcanqui, ¿no? Y he recorrido esa zona y yo misma he visto las dragas. Miren, ¿cuáles son los problemas de las interdicciones? Como medida y respuesta para enfrentar es positiva. Sin embargo, la interdicción por sí sola no funciona. Por sí sola no funciona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de economías ilegales que mueven millones y millones de dólares. Hoy día pueden destruir las dragas y al día siguiente hay el doble de esas dragas. Y eso es lo que está sucediendo en los territorios. Es decir, no está viniendo, ¿no? O sea, porque si extraen oro, no se hay está mucho dinero. desarrollando una acción que vaya acompañada de las interdicciones. El segundo problema de las dragas, y te lo dice la población, y yo he estado en la zona, es que se generan este nivel de explosiones y se sigue contaminando el río. Es decir, al final, digamos, se genera la dinamita y todo eso, y todo se queda ahí. Entonces, eso contribuye al tema de la contaminación. No deberías empeorar la situación con la solución. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y es algo que lo hemos venido diciendo de manera constante y lo levantan las organizaciones indígenas. Uno, se necesita una ardua coordinación intersectorial permanente. Dos, se necesitan protocolos muy claros para niveles de control en todo este ámbito. En el caso del Nanay, necesitan puestos de control que funcionen, porque los puestos de control no están funcionando. La población me ha hablado de redes de corrupción que existen y por eso es que la población ha tenido que generar sus propios puestos de control. Miren, han llegado a tal punto que, por ejemplo, en la cuenca del río del ámbito de la cuenca del Curaraya, si no me equivoco, en esa cuenca, por ejemplo, la población está hace más de 3 días, han paralizado absolutamente todo, más 10 comunidades que ni siquiera se escucha en las noticias aquí, y han generado su propio puesto de control y han decidido que ningún extranjero y ninguna persona conocida de las comunidades ingresa. Han llegado a ese nivel. Y lo que me decían... Estamos hablando de la frontera con Ecuador, quizá también. Así es, para ese lado, es el para río el lado Curaray, de la frontera. Río Curaray, ¿no? Correcto. Es un afluente del río Napo. Y la presidenta de este ámbito es la que está amenazada. Ella y a toda la comunidad les han dejado notas de amenaza. Entonces, estoy contando una situación realmente dramática que están enfrentando. Entonces, la interdicción por sí sola no termina siendo una solución. Tiene que ir acompañada de medidas, de coordinación con las comunidades, de una presencia efectiva, de puestos de control que aseguren que no se generen redes de corrupción, ¿no es cierto? Porque además, como están en zonas de frontera, se están hablando de organizaciones criminales que ingresan del lado de Ecuador, del lado de Colombia, en algunos casos hasta de Brasil. Entonces, todo eso está enfrentando a la población sola. Entonces, lo que hoy, la expresión de la movilización de Loreto, tiene una razón fundamental y se suma, por supuesto, otros problemas como la inestabilidad de la energía eléctrica que golpea los servicios. Yo he estado desde el domingo hasta hoy día, es impresionante. ¿Cuántos cortes de luz ha vivido? Mire, yo he vivido, se presentan de un momento a otro, pero por lo menos yo he estado y han habido como 4 cortes. Es como que se apaga inmediatamente la luz, retorna. Entonces, pero imagínese cuando se está operando. A veces no hay seguridad de trama y trato de los negocios. Entonces, incluso ya yendo a un tema menos prioritario, los negocios no pueden operar sin es un problema. Luego el alza de combustible Sí. es otro problema, porque Loreto, mire, ¿cuántos mototaxistas existen? Son un poco más de 90.000 mototaxistas. Y muchos no son propietarios de la mototaxi. ¿Por qué a ellos no les beneficiaría el subsidio? Porque dicen, no, el subsidio de 4 soles por galón no nos va a ayudar a nosotros por la informalidad, se dice. Pero ¿es cierto eso? Digamos, ¿no pueden acogerse a los subsidios dados por el gobierno? Acá hay 2 preocupaciones. Primero, el tema de los registros, ¿no es cierto? Que no están actualizados. Segundo, como lamentablemente se ha crecido y se ha avanzado en medio de la informalidad y toda esta mezcla de ilegalidad que estamos hablando, muchos de los mototaxistas no necesariamente son dueños del mototaxi, alquilan el mototaxi. Y justo cuando yo ya preguntaba y hablaba con otras personas, por ejemplo, para ver cómo eran las licencias de autorizaciones, qué sucedía cuando habían accidentes y otros temas, muchos no tienen SOAT, no tienen ni AFOCA, no hay seguro, hay accidentes. Es una cosa increíble incluso en la forma en la cual la propia seguridad vial en pistas tan amplias y corren motos, corren mototaxis, mezclado absolutamente de todo. Entonces, hay un problema sobre eso y creo que por eso el tema de la focalización no termina siendo una solución al tema central y por eso las organizaciones lo que han planteado era que haya un diálogo. Yo lamento sinceramente que hoy que la viceministra de Energía y Minas llegó, ella debió permitir el ingreso
de todos los dirigentes. Y ha tenido una reunión solamente con un grupo de personas que no tienen una alta representación. Han estado los 3 diputados del Fujimorismo, más el senador del Fujimorismo y el gobernador regional, pero no han estado los dirigentes de las principales organizaciones. Y yo creo que el gobierno... estuvieron, porque CGTP ayer decían, han vendido la idea de que se ha levantado el paro y no es así, digamos. Hoy hemos visto todavía la ellos llegaron al inicio, junto con todos los gremios, al gobierno regional. Y la disposición que según me han comentado, es de que solamente iban a autorizar la presencia de 5 dirigentes. O sea, en los gremios, estamos hablando de más de 17 gremios. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cómo es posible que tú como Estado, cuando la gente tiene estos niveles de economías ilegales, hay tantos problemas juntos, tú le dices solamente ingresen 5? Cuando creo que lo primero que tendría que hacer un gobierno es escuchar, sentarse y escuchar. Sí, entonces, si hacemos la comparación con los transportistas, también se vio ahí que escogieron un sector y no otro, digamos. Esto puede ser ese es un problema. Y esto puede ser también algo que ojalá se cambie. Y ese es un problema en patrones de conflictos sociales, porque si la estrategia del gobierno es escoger a su gusto algunos dirigentes, que no los critique, que sean más cercanos al gobierno, bueno, lo que vamos a tener hacia adelante son probablemente más escenarios de mayor conflictividad, y no pueden pretender responsabilizar, calificar a sus asadores, no pueden hacer, porque en realidad la gente tiene una alta, mire, esto es importante, la gente tiene una alta expectativa sobre este gobierno en la zona de Loreto. Se lo digo porque yo he estado estos 3 días y lo que la gente me repetía y me decía, nosotros tenemos aquí 4 representantes del Fujimorismo, hemos votado por la señora Keiko, se ha preparado 20 años. Sí. ¿Y dónde están los cambios? ¿Dónde está todo lo que nos ha ofrecido la Amazonía? Entonces, creo que eso es importante que lo comprenda el gobierno. Hay expectativa y usted lo ha confirmado, hay mucha senadora. Expectativa. Quiero llevarla para cerrar al tema de las interpelaciones, en la medida que hoy escuchamos al senador Jaime Delgado decir que no corresponden en este momento. Y aparentemente con esa posición se ha desinflado un poco, sobre todo la interpelación de Guillermo Shino. JP la ha retirado. ¿Puede ser que ahora Nación, al quitarle respaldo a estas interpelaciones, terminó desinflándolas también? Quizás sin querer, pero en todo caso el diputado Zunini retiró la interpelación contra el ministro de Energía y Minas. ¿Qué opina usted? A ver, entiendo que el hecho que se haya retirado una interpelación es decisión política exclusiva de Juntos por el Perú. Yo le voy a dar mi posición personal, y yo personalmente creo que el ministro de Energía y Minas sí debería haber llegado al Pleno. Ojalá que en algún momento lo haga diputado, o si no al Senado. Sí, porque mire, hay varios temas que creo que es importante que se informen a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema del reinfo va a vencer en diciembre. ¿Cuál es la propuesta que ya está trabajando el Estado? Yo, en el periodo pasado, planteé 15 puntos que, en mi opinión, tienen que cumplir la ley MAP. Todas fueron desechadas, porque claramente se buscó la receta fácil de una ampliación. No podemos llegar a un escenario así, porque si llegamos a eso, podemos condenar a poblaciones como Loreto, que están movilizadas contra la minería ilegal. Hay desde la política, senadora, quienes defienden la minería ilegal. Hay políticos lo siento mucho por la minería ilegal. Bueno, qué bueno que se empiece a alzar eso en voz alta, porque en verdad, si hay políticos que defienden la minería ilegal, hay que empezar a señalarlos con nombre, porque no se puede permitir que el Estado se rinda ante la ilegalidad que amenaza, que asesina, que contamina y que está condenando a territorios a que vivan con metales pesados en el cuerpo, y termina siendo una responsabilidad luego del Estado. Entonces, creo que es importante empezar a discutir y a generar una propuesta sobre una ley de minería pequeña, para garantizar no solo formalización, para eliminar, por ejemplo, el tema de la exoneración de responsabilidad penal, para prohibir expresamente que hay espacios que tienen que ser intangibles. Hoy estamos viviendo un contexto climático totalmente distinto. O sea, ¿qué vamos a hacer si no hay agua? O sea, ¿qué cosa va a consumir la población? Si lo más importante se está depredando y tenemos el cambio climático. Entonces, creo que eso es una cosa que es fundamental. Ahora, y hay otros temas en la presidencia de la Comisión de Energía y Minas. ¿Le genera alguna expectativa positiva? No, mire, yo no tengo ni expectativa positiva ni negativa. Para mí, lo importante es que creo que esta comisión
si es que se va a discutir allí en un momento la ley MAPE, pueda garantizar, por lo menos yo voy a seguir defendiendo todos los 15 puntos que yo planteé en el periodo pasado. En el periodo pasado, quien presidió fue Consta Cutipa, yo he mantenido mi propia posición, la voy a seguir manteniendo, yo soy una defensora ambiental, defiendo a las poblaciones indígenas y conozco los territorios donde esta actividad ilegal está destruyendo la vida de la gente y creo que el Estado no puede ceder frente a eso. O sea, las reglas tienen que ser absolutamente claras. Así como hemos denunciado la contaminación del gran extractivismo, la contaminación en el pequeño extractivismo es absolutamente gravísimo, consumado a que además ellos gozan de esta exoneración de responsabilidad penal, mientras el proceso de formalización Blindados por la ley. Además, porque hasta ni siquiera se les ha obligado licencias de autorización de esos explosivos. O sea, discúlpenme, o sea, no hay manera, digamos, razonable de comprender y de entender ello. Así que creo que eso es un tema vital para el país. Es importante que se comprenda que necesitamos generar cláusulas claras para defender a la población y garantizar que no haya una actividad ilegal que arrebate las vidas y siga contaminando ríos importantes. Ahora, senadora, ya para terminar, facultades legislativas dicen máximo a fin de mes. ¿Cómo ve ese pedido? Mire, yo hasta ahora, digamos, lo que hemos sabido son el borrador, ¿no? Que al final terminó siendo cuestionado por diversas fuerzas políticas. Yo creo que hay temas que no requieren delegación de facultades. Enfrentar la minería ilegal no requiere delegación de facultades. La seguridad dotarle de seguridad, bueno, que nos digan de manera puntual qué es lo que van a hacer de manera distinta, porque hasta ahora yo no veo una receta diferente. ¿No es cierto? Si son modificaciones penales, por ejemplo, cambiar esto de la famosa ley pro organización criminal, urgentemente que eso se cambie, yo estoy, por ejemplo, de acuerdo, porque lo que han hecho es beneficiar a varias organizaciones criminales que están en investigación, y eso ha sido una ley promovida desde el Congreso del 21 al 2026 y aprobada con los votos del Fujimorismo. Bueno, el tema de la ley famosa SOT, lo mismo. ¿No? Entonces hay varias figuras ahí. Se llama procrimen, ¿no? Veremos cómo avanza eso, pero en todo caso le agradecemos el reporte de la situación de la contaminación del río Nanay, que nos llamó particularmente la atención por el tema del mercurio, ¿no? Creo que estamos repitiendo situaciones que hemos lamentado por años, contaminación de espacios donde poblaciones vulnerables están pidiendo ayuda, están pidiendo auxilio. Y ha sido muy interesante escuchar el testimonio que le han dado incluso esas familias. Senadora, se nos está acabando el programa. Le agradecemos por ese reporte de lo que pasa en el río Nanay y a la espera también de ver finalmente qué se decidirá en el Parlamento sobre las facultades legislativas que entendemos presentará el Ejecutivo. Gracias, senadora Ruth Luque. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches también.